Sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente en este programa de Iglesia Comunidad número 14 de este año 2018. Es un programa que se emite los domingos, 10:30 de la mañana, y como siempre le hacemos la invitación a que nos visite la página de Facebook de Iglesia Comunidad, en donde volcamos todos los programas que emitimos por este canal. Hoy nos visita, como siempre, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, la audiencia? ¿Cómo están ustedes? Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales, y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Este video que vamos a disfrutar es justamente que es la liturgia, que es algo importante para nuestro crecimiento espiritual y conocimiento de Jesús. Con más de 2000 años de historia, la Iglesia Católica sigue siendo vigente para todos los que creemos en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo y perteneces a la Iglesia, estos videos son para ti. Vamos a ver el tema de hoy. La liturgia. Para poder entender la liturgia, primero debemos de saber de dónde surge esta palabra. Pues bien, esta palabra surge de un vocablo griego que es laos y ergo. Esto quiere decir servicio público o servicio del pueblo. En aquella época los griegos no solían llamar liturgia a los actos religiosos. Más bien era a los actos civiles o del ejército, actos públicos y políticos. Cuando alguien hacía algo bueno por el pueblo, se le era reconocido y a ese acto se le llamaba liturgia. Bueno, con el tiempo esto ha ido avanzando poco a poco hasta que fue adoptado por los primeros cristianos dentro de la Iglesia Católica. Así que ahí es donde surge la liturgia. La liturgia son todos estos conjuntos de ritos, de posturas, de alegorías, de signos que nosotros encontramos en los sacramentos y en todos los oficios de la Iglesia Católica. Te lo voy a poner de una manera más simple. La liturgia es la parte visible de los sacramentos invisibles. La liturgia es el servicio público que se ofrece dentro de la iglesia. Los grupos de liturgia tienen una gran responsabilidad, pues sobre ellos recae el llamar más a la fe. Si un grupo de liturgia lo hace bien, nacerá la fe dentro de la gente que asiste a la misa o a otros actos litúrgicos. No voy a ahondar mucho hoy en el tema, solamente te voy a decir un poquito sobre la liturgia, para que así tú puedas entender todo lo que esto conlleva. Bien, la liturgia entonces surge desde que Cristo nos enseña cómo seguir los sacramentos que Él instauró. Ya más adelante contaremos un poco de la historia de cómo se fueron formando estos ritos. Por ahora solamente nos centraremos en saber qué es la liturgia. La liturgia entonces nos va a ir mostrando ese paso de Cristo dentro de todos nosotros. Es esa incursión que Cristo hace en la iglesia. Si nosotros recordamos, Dios irrumpe en la historia humana y de este modo Él nos va haciendo promesas hasta llegar al Salvador, que es Cristo. Posteriormente Cristo nos deja su iglesia y nos deja también el Espíritu Santo, la gran promesa de tener nosotros al Paráclito, el Espíritu Santo.
Y es así como el Espíritu Santo hasta hoy en nuestros días ha conducido a la Iglesia por todos estos caminos. La liturgia es la historia viva de la Iglesia. En la liturgia nosotros vamos a encontrar la sagrada tradición que se ha transmitido de generación en generación por más de 2000 años. El alimento de todos los fines de semana es el Evangelio, que es Marcos 5, del 21 al 43. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Viene uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él y le seguía la muchedumbre que le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él, y vuelto hacia la muchedumbre decía: ¿Quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos: ¿Ves que la muchedumbre te apretuja y dices: ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Jesús, al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga: No temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras, y al entrar les dice: ¿Por qué alborotáis y estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y dijo que le dieran a ella de comer. Que vamos a reflexionar juntamente con Rubén. Este evangelio tiene dos hechos fundamentales. Dice que cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió junto al rey y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Aquí nos detenemos. La fe de Jairo, jefe de la sinagoga, un judío, pero sin embargo, ante la enfermedad de su hija, recurre a Jesús, ¿no? Y él enseguida se predispone y se va con ellos. Pero había una gran multitud que lo acompañaba. En esa multitud se encuentra allí una mujer que desde hace 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de los médicos y gastó todo su dinero. Y como había oído hablar de Jesús, ella, con toda esa fe, se acercó y por detrás le tocó el manto. Qué fe de esta mujer, ¿no? Porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. La fe que muchas veces a nosotros nos falta. Esa fe que nos da la seguridad, la certeza. Tal es así que el Señor nota que sale de él una fuerza y se da vuelta y pregunta: ¿quién es? Y la mujer asiente que había sido ella y él le dice: tu enfermedad ha sido curada. Y con esto, este primer mensaje que tiene este pasaje es también a nosotros. ¿Cuántas veces
rezamos, le pedimos cosas al Señor, pero no estamos convencidos. Seguimos teniendo el temor, no tenemos esa confianza. Le pedimos y hay un cuentito que dice en un pueblito que iban a pedir para que lloviera y el cura le dice, el día que vengan con paraguas, ese día el Señor va a cumplir con sus oraciones, porque la fe, siempre Jesús cuando realiza el milagro dice, tu fe te ha salvado. La fe, que es un regalo de Él, pero es una respuesta nuestra, es creer que lo que estoy pidiendo ya se cumplió. Por supuesto que a veces la voluntad del Señor no es nuestra voluntad, pero tenemos la certeza que lo que quiere el Señor siempre es bueno para nosotros. Por lo tanto, yo si tengo un pedido, se lo hago al Señor y descanso en Él. Se hará lo que yo le pida, bárbaro. Y si no se hace lo que yo le pida, es porque el Señor tiene algo mejor para mí. Entonces, esa confianza plena es como la de esta mujer. Luego continúa el Evangelio cuando se van con Jairo. Fíjense que de repente viene la gente que estaba con la hija de Jairo y le dice, no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y sin embargo, Jesús le dice que no le haga caso, lo que lo acompaña. Y va con Jairo. Cuando llegan a la casa de Jairo, ¿qué es lo que sucede? Saca a toda la gente y ¿con qué ingresa con la hija de Jairo? Con los padres. Y con Santiago y con Juan. Ellos solos, pero juntos con la hija, comienzan a rezar, a orar en el mismo Dios que está presente y con ellos, a pedir con toda esa fe para que la hija de Jairo viva, ¿no? Y ahí el Señor se expresa, Talita cum le dice, que se levante, y ella se levanta. Esto nos muestra con estos dos grandes hechos la confianza que hay que tener. Cuando nosotros pedimos al Señor, tiene que estar esa confianza. Si fuéramos realmente, tuviéramos esa piedad, esa fe maravillosa del Señor, que no se muestra solamente con el exterior, sino con el interior, que lo vamos a ver ahora en la liturgia, que pasa lo mismo, es creer que lo que he pedido se ha cumplido. En otra parte del Evangelio dice Jesús, si tuvieran la fe, este arbusto estaría o esa montaña se correría, ¿no es cierto? Bueno, esta es la fe que tenemos que tener, es la confianza. Vengan a mí los afligidos, nos dice por otro lado, porque mi yugo es liviano y mi carga ligera. Entonces, sí, la fe nos lleva a que nosotros, en la preocupación, lo que tenemos, lo que nos está ocurriendo, se lo entreguemos al Señor, se lo ofrecemos para que el Señor cargue con eso y nos resuelva este inconveniente, este problema, estas cosas que van sucediendo, lo mejor que Él quiere para nosotros. No a veces coincide, pero siempre con la certeza de que es lo mejor para nosotros. Ya venimos. Para poder entender lo que es la Santa Misa, pienso que es importantísimo tener presente tres elementos. El primer elemento es el encuentro. El segundo es Pascua, qué cosa es la Pascua y qué tiene que ver con la misa. Y el tercer elemento es la maravilla, maravillarse. ¿Por qué la misa es un encuentro? Porque es una relación, es un encontrarse con Dios, es dialogar. Y la misa es ante todo este diálogo, este encuentro, este estar con el Señor, ¿no? Y nosotros necesitamos estar con el Señor, porque nuestra alma necesita estar con Dios, ver si Dios existe, para poder encontrar una respuesta a nuestra vida, a nuestro sufrimiento, a nuestras luchas. Entonces el hombre necesita constantemente este diálogo, constantemente ver que no está solo, constantemente experimentar a alguien que le hable, le sugiere por dentro. Por eso nosotros decimos que los sacramentos son acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es el Paráclito, es el abogado, el consolador, aquel que viene cerca de nosotros, aquel que nos sugiere, aquel que nos defiende, aquel que nos consuela. Y nosotros necesitamos encontrarnos con Él. Cada Eucaristía es evento pascual, o sea, cada Eucaristía hace presente el pasar de Cristo de la muerte a la vida.
cada Eucaristía nos hace experimentar que con Cristo es posible pasar de un evento de sufrimiento a la luz de la resurrección. Por eso en la Eucaristía comienza con el acto penitencial, el reconocer nuestras faltas, reconocer todo lo que nosotros nos hace sufrir, reconocer nuestra condición de vacío para poder ser llenados por el amor. La Eucaristía al final es el pan, la hostia que recuerda el pan de la aflicción de Egipto, es pasar del pan de la aflicción de Egipto que se parte al cáliz de la bendición de la tierra prometida que se alza, de la esclavitud a la libertad. Y nosotros todos necesitamos constantemente experimentar que con Cristo es posible ya ser libres de amar aquí en la tierra, libres de poder darnos la vida. Al final la Eucaristía, ¿qué cosa es? El Señor que nos conoce y nos hace participar en la Eucaristía es perdón, es amor. Poder vivir la Santa Eucaristía, poder estar con Cristo, es misericordia. Por eso la Santa Eucaristía es ante todo el encuentro entre nuestra miseria y su misericordia. Y eso causa en nosotros maravillas. Si verdaderamente yo me considero uno frágil, incapaz de amar, y me siento visitado por el amor, entonces mi vida viene transformada. Y eso es lo que verdaderamente me abre a ver cosas mayores, cosas más grandes. Si quieren, la Eucaristía es el encuentro con esa maravilla, que es el cielo que se abre sobre la tierra. Yo quería comenzar, para comprender esto, con el Concilio Vaticano II. Este concilio que tanto bien hizo a la Iglesia. Es un concilio que arrancó allá por el 1962 y duró hasta el 1965. Y la primera constitución, el primer documento que se promulga justamente es Sacrosancto Concilium, que es sobre la reforma de la liturgia. Es tan importante esto y el cambio que se logra hacer que a veces nosotros todavía no lo hemos asimilado, todavía no lo hemos comprendido y es más, todavía no lo hemos llevado a la acción, justamente para lo que vos decías, ¿no? Para vivir plenamente la liturgia. Dice que la liturgia es el culto al Dios vivo, para adorar a Dios y para santificar nuestras almas. Y todo el pueblo unido celebra la liturgia. Con esto Lumen Gentium, cuando dice que Iglesia es pueblo de Dios, junta esto que ahora todo el pueblo celebra esta gran fiesta que es la Santa Misa, esta gran celebración donde todos celebramos. Por eso el sacerdote ya es quien preside la celebración, pero todos celebramos. Y lo más importante y subjetivo, tal vez más puntual en la reforma litúrgica, es que el laico participe consciente, activa, plenamente, para que dé frutos. Así dice el concilio, el Sacrosanto Concilio número 14. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia de la misma, la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo del pueblo cristiano. Esto nos lleva a nosotros a pensar si realmente nuestra participación en la Santa Misa es plena, consciente, activa, para que dé frutos. ¿Cuántas veces estamos ahí? Y cuando habla de activa, va haciendo referencia, dice interna y externamente. ¿Cuántas veces externamente estoy en la misa, pero internamente estoy en otro lado? Estoy pensando en otras cosas. Qué cosas que necesito, qué problemas en la casa, en el trabajo, con la familia, y no estoy ahí. O sea, no estoy plenamente. Entonces, nos pide a nosotros una participación plena y que sea consciente, una conciencia que voy a encontrarme con este Dios vivo en estas dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, que conforma un solo acto litúrgico, que es la Santa Misa, en la cual vamos a sumergirnos en el misterio pascual, un misterio que ocurrió una sola vez para siempre, pero sigue ocurriendo. ¿Sí? Estas son las cosas que este es el misterio de nuestra fe. El misterio pascual, aquella pasión, muerte
crucifixión y resurrección de Cristo ocurrió una sola vez, pero sigue ocurriendo. Y se actualiza en la Santa Misa con nuestra presencia. Entonces, si nuestra presencia no es plena, activa, consciente, muy difícilmente de frutos. Por eso a veces escuchamos que alguno dice, qué aburrida la misa, no me llega. No, la misa la hacemos todo, es un diálogo. La misa es un diálogo descendente, que comienza siempre la primacía de Dios, descendente y ascendente. Es el diálogo que tenemos, el pueblo de Dios que estamos ahí reunidos con el Señor. Él nos habla y nosotros respondemos. Por eso las oraciones que el presidente realiza en nombre de la comunidad las recoge, ¿no? Por eso la oración colecta, que es una de las primeras, para elevársela, como el incienso se eleva como perfume agradable a Dios. Vamos a notar que la primera lectura, comúnmente es la lectura del Antiguo Testamento, el Señor nos habla y nosotros respondemos en el Salmo. Por eso el Salmo es tan importante, que la antífona se cante o todo el Salmo se pueda cantar, pero la respuesta tiene que ser el pueblo responde a ese Dios que le acaba de hablar. Y así es. En muchas casas habla de la participación fructuosa, que dice que tiene que dar frutos. Los frutos comienzan después del amén de la misa. O sea, esa transformación de mi ser, ¿no?, en la Santa Misa, porque yo voy ahí consciente, pleno, y es activa, debo conocer todas las acciones de lo que sucede en la misa, las oraciones, comprender lo que se dice, que el significado de cada oración, el significado incluso de las posturas, me paro, me siento, me arrodillo, esas cosas las tengo que saber porque lo hago consciente. Si me están dirigiendo, no lo estoy haciendo consciente. Si no entiendo lo que dicen, no lo estoy haciendo consciente. Hasta en la música. Mire, el centro de la liturgia es Cristo. No hay primeros actores, ni el sacerdote, ni el cantor, ni el guía, es Cristo. Y todos en conjunto, porque también uno de los requisitos es que sea en comunidad. Entonces, toda esta comunidad que es el pueblo fiel, adora a Cristo para nuestra santificación, glorifica a Dios para nuestra santificación. Entonces, el canto tiene que ser también un canto que nos una, nos reúne, nos une en esta gran fiesta. Da para mucho la liturgia. Sí. Me gustaría que sigamos esto avanzando porque hay puntos clave después para ir profundizando. Y así vamos a comprender para que realmente nuestra participación sea plena, consciente y activa, para que dé muchos frutos. Gracias, Rubén, y queda pendiente entonces de profundizar más este tema que es muy importante para nuestra fe. Ya venimos. Queridos hermanos y hermanas, nos preguntamos qué relación tiene la Eucaristía con nuestra vida. Hay algunos indicadores concretos que nos ayudan en este sentido. Si vivimos bien la Eucaristía, un indicador es cómo nos relacionamos con los demás. A Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, los problemas y preocupaciones. En la Santa Misa nos encontramos con muchas personas, pero las vemos en verdad como hermanos y hermanas. La Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, viendo en ellos el rostro de Jesús. O más bien cuando salimos de misa criticamos a uno, al otro, de cómo estaba vestido, o esto o aquello. Un segundo indicador es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores. Y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Porque el primer acto que hacemos cuando entramos a misa es decir, confieso que soy pecador y pedir perdón por los pecados. Si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Y un último indicador
es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús, es la obra y el don de Cristo presente allí, que sale a nuestra vida, nos alimenta con su palabra y con su vida. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, acompañados por el obispo de Huelva, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a vivir la Eucaristía con espíritu de fe y oración, sabiendo que quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre tendrá la vida eterna. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y así hemos llegado al final de un nuevo programa de Iglesia Comunidad. Dentro de 7 días estaremos nuevamente con todos ustedes, presentándole en este horario de 10:30 de la mañana los días domingos, y también la invitación para que nos visiten la página de Facebook de Iglesia Comunidad. Y agradecido por su atención y por su presencia. Rubén, ¿algo que quieras despedir? Le vamos a pedir al Señor que realmente nos aumente la fe para descubrir su presencia real, sustancial, concreta en la Eucaristía y vivir plenamente la Santa Misa. Será hasta un próximo encuentro, pero antes que nada vamos a pedir a Dios para que nos bendiga a cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras amistades y en todo nuestro barrio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo.